Estoy aquí por invitación de Vilma Santibáñez, que es mi socia y amiga. Primera vez que voy a vuestra casa de estudios, me complace ver su local, es muy bonito y tengo muy buenas referencias de ustedes como estudiantes. Espero no defraudarlos. Normalmente decimos que un experto es aquel que dice todo de una manera tan difícil que la gente crea que solo él sabe. Eso no sucede conmigo, al contrario, lo hago tan simple que de repente van a pensar que no sé mucho. Lo importante es que ustedes se beneficien, no yo. Como ven ahí, mi nombre es Carlos Mendoza, trabajo en la clínica San Borja, soy ahora el director de la clínica, pero he trabajado en cuidado intensivo muchos años y en nefrología con Vilma hasta el día de hoy. Eso es todo. That's all. Entonces, vamos a empezar diciendo que este tema es muy simpático, muy bonito, pero también muy controversial. Entonces voy a tratar de ser ordenado, de ser cauto y de darles lo que yo considero que les sirve. Porque como van a ver en el transcurso de la conferencia o de la charla, hay temas que son todavía muy controversiales, muy celulares, pero lo cierto es que estos dos síndromes, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y el shock en sus diferentes variantes, tienen una mortalidad que todavía nos avergüenza y nos hace pensar que no hemos avanzado mucho en décadas de estudios e investigación. Si hay algo que queda claro es que el shock séptico, por ejemplo, se mueren entre el 40 y 80% de pacientes, hoy por hoy en cualquier hospital o el mejor hospital del mundo. Entonces, toda la investigación está destinada a seguir aprendiendo más de estas entidades para poder ayudar mejor a nuestros pacientes. Sin embargo, el mensaje final de la charla que lo doy en este instante, mejor hagan que su paciente no entre en shock, y con eso van a hacer mucho más que tratando de salvarlo cuando esté en un shock profundo, como vamos a ver. Entonces, vamos a comenzar pues diciendo que este tema, el SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, tiene más de 23 años de definido. Y en estos 23 años se ha visto que, si bien ha habido muchos avances, notorios avances, todavía no conocemos íntimamente por qué algunos pacientes sobreviven, por qué otros fallecen a pesar de nuestros esfuerzos, por qué cierto tipo de enfermedades son las que más hacen este síndrome, y en fin, una serie de interrogantes que todavía no podemos responderlas todas, pero que sí tenemos por lo menos una meta y una línea de trabajo. Para mí los objetivos son definir el shock, definir lo que es SIRS para ustedes, identificar los tipos de shock, diciendo desde ya que no existe un tipo de shock puro. Eso es una gran parte del problema. Y les pongo un ejemplo ahorita. Atropellan a un fulano acá afuera, viene acá politraumatizado, está chocado, está sangrando, está comprometido, está grave. Entonces, ¿qué digo yo? Bueno, este paciente tiene un shock hipovolémico, está fracturado por todos lados, ha perdido sangre y tiene un shock hipovolémico. Pero de repente lo estudiamos bien y vemos que tiene compromiso hemodinámico. ¿Y por qué? Si lo han atropellado, le hacemos un ecocardiograma y tiene líquido en el pericardio, y tiene un taponamiento pericárdico, entonces tiene un shock obstructivo también. ¿Me entienden? Y al tercer día, con todo lo que tiene, con todos nuestros esfuerzos, se infecta y hace sepsis. Entonces tiene también sepsis. Entonces tiene componentes de un shock hipovolémico, tiene componentes de un shock obstructivo, el taponamiento cardíaco, y por último termina siendo un shock séptico. Entonces, no existe un shock puro. Rara vez vemos un shock puro. Hay pacientes que tienen componentes de uno u otro tipo de shock. Mecanismos, lo mejor que podamos definir algunos mecanismos importantes, y siempre, creo que están a puerta de entrar a la clínica ustedes, cierta aproximación diagnóstica y, por qué no, cierta aproximación terapéutica. Al final de cuentas, lo que nos interesa es que ustedes en los años que vienen sepan cómo diagnosticar y cómo manejar los diferentes tipos de shock y cómo manejar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, esos más o menos son los objetivos que yo me trazo, y cada docente pues tiene un estilo, ¿no? Entonces, voy a arriesgarme, como les digo, a que ustedes queden insatisfechos, pero ni modo. El SIRS, definido como hace 23 años con muy pocas variantes, es solo eso. Es un síndrome
que se gatilla por una serie de patologías, o sea, no es una enfermedad, es solo un síndrome, que lo dispara o lo activa una serie de enfermedades, las cuales, si yo quisiera darles una lista ahorita, les diría pancreatitis aguda, gran quemado, multitransfundido, preeclampsia y síndrome HELLP en gestación. Entonces, este síndrome responde por igual a diferentes injurias o a diferentes insultos. Los que manejamos más en el día a día son estos que les digo. Entonces, la pancreatitis aguda, por ejemplo, es una enfermedad mortal. ¿Por qué? Porque un porcentaje de esas pancreatitis graves hacen síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El gran quemado se muere por varias causas, pero una de ellas es que el gran quemado desarrolla síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El multitransfundido, le ponemos 5, 10, 15 paquetes globulares y hace un síndrome del multitransfundido. Activa toda la cascada inflamatoria y nos hace un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, eso es lo primero. El primer concepto es que no es ninguna enfermedad, es solo un síndrome gatillado por N causas, N tipos de insultos o injurias. Para definirlo bien, se acuñó estos 4 puntos fundamentales. La temperatura va de 38 grados, o sea, tiene que haber fiebre como criterio, pero tanto o más preocupante que el paciente que hace fiebre es el paciente que está hipotérmico. Entonces, si bien 38 grados o más es un criterio, 36 o menos es otro criterio. Particularmente, yo le temo más a aquellos pacientes que tienen tendencia a la hipotermia porque tienen peor pronóstico. Entonces, miren, mucho ojo con la temperatura. Obviamente, estamos hablando de temperatura central. Creo que ya no deberíamos hablar de la temperatura axilar estamos hablando de pacientes críticos, ¿no? Temperatura central, rectal, auditiva, o hay aparatos ahora para medir temperatura intravenosa, también sensores de todo tipo. Entonces, una temperatura bien tomada. No podríamos tomar la temperatura en la axila a un paciente chocado. O sea, por otro lado, el termómetro también está cuestionado por normas de bioseguridad. En fin, entonces, temperatura. La frecuencia cardíaca es invariable que el paciente tenga taquicardia. En cualquiera de los estamentos que voy a mencionar, el paciente está taquicárdico. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué sucedería si un paciente que tiene todo el derecho a tener este síndrome toma beta bloqueadores porque es hipertenso? ¿Voy a tener taquicardia necesariamente? No voy a tener taquicardia de repente. Entonces siempre hay un pero. Nada está escrito en piedra. La regla es taquicardia, siempre. Pero hay pacientes que tienen ciertas enfermedades. ¿Qué pasa si un paciente que tiene un bloqueo y anda siempre con su bloqueo auriculoventricular? ¿Qué pasa si es un paciente que toma atenolol, propranolol, cualquier beta bloqueador, cualquier carvedilol, etc.? Entonces, no siempre se cumple esta regla. Por eso es que hay que mencionar esas excepciones. La frecuencia respiratoria, 20 por minuto. 20 por minuto es una frecuencia que ya nos debería llamar la atención. Antiguamente era hasta 26 por minuto. 20 por minuto. Pero, como traducción de ese aumento de la frecuencia respiratoria, ¿qué cosa está atrás de eso? En el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y en la primera fase de la sepsis, la alcalosis respiratoria. Entonces, al final, el criterio dice frecuencia respiratoria, o sea, taquipnea o PCO2 por debajo de 32, que me está reflejando hiperventilación, es decir, alcalosis respiratoria. Y ese criterio vale también cuando veamos sepsis. Es uno de los marcadores tempranos de la sepsis, alcalosis respiratoria. Y por último, la cifra de leucocitos. Leucocitosis por encima de 12.000, pero también leucopenia menor de 4.000. Como quiera que los bastones o elementos jóvenes son un porcentaje de la cifra total de leucocitos, también es un criterio ponerlo como más de 10% de formas inmaduras en sangre periférica. O sea, más del 10% de abastonados sería el criterio, ¿no es cierto? Y esta es la definición clásica de este CIRS, que, repito, puede ser gatillado por cualquier patología lo suficientemente importante para activar esta cascada que ahora vamos a ver más adelante. Y el shock, si yo quisiera definir el shock, sí. ¿Igual qué?
Síndrome de respuesta inflamatoria es esto. Ahora, sepsis es el paciente infectado que tiene 2 o más criterios de los que mencioné. Eso es en sepsis. El síndrome de respuesta inflamatoria es esto. No necesariamente los 4 puntos. O sea, con más de 2 criterios y con una patología que conocemos que predispone o que gatilla, se puede considerar síndrome de respuesta inflamatoria. Y en sepsis decimos un paciente infectado que tiene 2 o más criterios de los mencionados. Después hay sepsis grave y después viene el shock séptico, que ahora lo explico. Y si definimos shock, yo podría decir pues una definición clínica simple. ¿Cómo está un paciente chocado? Es un paciente que está pálido, frío, ¿no es cierto?, el pulso débil, hipotenso, oligúrico, y eso sería una definición de shock. Pero no es la que nos interesa. La única definición aceptada, y esto es un consenso del 2014, es esta. Al final, el shock lo que hace es que exista un desbalance entre el aporte del oxígeno y el consumo de oxígeno. Eso se llama disoxia. Y esa disoxia, a nivel celular, va a causar grandes detrimentos en la función mitocondrial, por ejemplo, y eso se llama un efecto citopático. Entonces, al final del shock, en cualquier de sus variantes, el shock grave es una insuficiencia circulatoria aguda grave asociada a una inadecuada utilización de oxígeno en los tejidos. Entonces hay que ver el shock en el tejido. Ahora, como tenemos lechos vasculares, pulmonar, renal, respiratorio, hepático, hematológico, lechos vasculares, ustedes van a ver que cuando hablemos de otro síndrome en un ratito, que se llama disfunción multiorgánica, vamos a hablar de lo mismo, pero en un lecho en particular. Entonces todo esto, lo mismo o casi lo mismo, se explica en diferentes lechos vasculares para explicar lo que sucede cuando estos síndromes, sea el SIDS o el shock, avanzan peligrosamente hasta un estado muy avanzado. El paciente hace lo que se llama disfunción multiorgánica, que también lo vamos a ver. Entonces, esto solamente es para tener una definición clara, que es normativa. El problema es oxígeno celular. Entrega, consumo, aporte de oxígeno, utilización de oxígeno. Para que más o menos veamos lo que digo, ustedes ven ahí MOX, el MOX al frente de disfunción multiorgánica, está relacionado, fíjense ustedes, con toda esa maraña de comunicaciones entre lo que es inflamación, coagulación, comorbilidad, genética, mecanismos neurohormonales, todo se relaciona para terminar, en algunos casos lamentables, en esta disfunción multiorgánica. Y de ahí la importancia de que no pasen los pacientes hacia una fase que ya sea muy difícil recuperarlos y traerlos hacia atrás. Ese es el quid del asunto en todos estos síndromes y en toda esta maraña de la cascada inflamatoria, etcétera, que vamos a ver. Entonces, el evento final común, si el paciente entra acá, es la muerte. Si ustedes tienen disfunción multiorgánica de más de 2 órganos, la mortalidad va aumentando tremendamente. Si es disfunción multiorgánica de 4 órganos, incluyendo hematología o la sangre como un órgano entre comillas, la mortalidad pasa del 90%. Entonces, estos pacientes los definimos de acuerdo al número de sistemas u órganos que están claudicando o fallando. Y de acuerdo a eso tenemos una mortalidad estimada. Y de acuerdo a eso establecemos algún soporte de cada órgano que está claudicando. Desgraciadamente, ni siquiera ese soporte tecnológico tan avanzado puede salvar a todos los pacientes. Entonces, si ustedes ven ahí, sistema nervioso central, corazón, hígado, todo lo que puede pasar tanto en el SIDS avanzado, como en la sepsis avanzada, como en cualquier shock avanzado, compromiso del sistema nervioso central, quiero decirles algo. En la mayoría de literatura hablan de alteración de la conciencia. Si yo no soy más, digamos, más fino, yo puedo creer que el alumno va a entender alteración de la conciencia del paciente que deprime su sensorio. Eso es cierto, pero hay cambios más sutiles del sensorio que se dan antes, que es lo que me interesa. Por ejemplo, un paciente que comienza a agitarse o a hablar incoherencias, ese es el paciente que nos interesa. Y si ustedes revisan y revisen lo que se llama equipos de respuesta rápida, ¿ya? Esa sutileza es la que queremos identificar para evitar que suceda lo posterior. O sea, el cambio del sensorio no solo es depresión del sensorio, puede ser un cambio, entre comillas, hacia la excitación psicomotriz,
hablar incoherencias, estar alterado, eso ya puede ser un signo inicial incipiente de compromiso del sistema nervioso central. Respiratorio, taquipnia, presión arterial o presión parcial de oxígeno menor de 70, saturación menor de 90, el PAFI, la relación entre la presión parcial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, lo ven ahí, menor de 300, en el hígado los marcadores como enzima, bilirrubina, protrombina, en fin, todo lo que ahora vamos a ver, cada lecho, cada sistema tiene su compromiso. Uno de los más fáciles de tener en cuenta y uno de los más olvidados es la diuresis. O sea, la oliguria es un marcador sensible, siempre lo fue, pero hay que medirla. Todo paciente que en un periodo de 6 horas ha miccionado menos de 0,5 centímetros por kilo por hora, es un paciente de riesgo. Eso también está en lo que es los equipos de respuesta rápida. Después se los explico si hay tiempo. Le tenemos que dar herramientas a las licenciadas, a los médicos jóvenes, para que detecten precozmente y tratar de disminuir la mortalidad de los pacientes. No podemos complicarle la existencia a la licenciada con la fisiopatología del factor de necrosis tumoral. No, tenemos que decirle, mira, si el paciente respira más de 20, llama. Si el paciente respira menos de 8, llama. Si el paciente orina tanto, llama. Si el paciente tiene una sistólica de tanto, avisa. Es una tablita, 5 cosas, validadas en todo el mundo como equipo de respuesta rápida para prevenir estas cosas. Bueno, entonces, todos estos, si los sumamos, ustedes ven pues, que no hay un lecho o no hay un sistema donde no se pueda afectar estos pacientes. Les voy a presentar una secuencia histórica de lo mismo. Este es un paciente ya viejito, de mi servicio, bueno, de que era mi servicio, ahora ya no estoy ahí en la UCI. Entonces, tiene unos cuantos años, no es mucho. Entonces, si ustedes ven, este paciente no tiene un puntero, no importa. Este paciente obviamente está mal y obviamente se murió, sin duda alguna. ¿Qué fue? Fue un infarto, y nada más que un infarto cardíaco, pero se complicó. ¿Se complicó con qué? Con un shock cardiogénico. Y se complicó tanto que hizo una falla multiorgánica. Entonces, este paciente ya es difícil de rescatar. Entonces, si ustedes lo ven, toda la parafernalia que tiene, primero, que cuesta un montón de dinero, son recursos carísimos. Segundo, la posibilidad de vivir es poca. Tercero, provocamos sufrimiento, o creen que no sufre esa persona. No sufre dolor, claro que sufre dolor, sufre angustia, sufre ansiedad y después se muere. Entonces, este paciente tiene lo siguiente: si tuvo un shock cardiogénico, fue tan grave que no se pudo manejar farmacológicamente y tiene acá una consola, ahora son más chicas, de un dispositivo que se llama balón de contrapulsación intraórtica. Después les explico, es un catéter que va en la aorta para, o sea, es como soportar, la única manera de soportar la función de bomba del corazón con este aparato, balón de contrapulsación aórtica. Si ustedes ven hacia arriba a la derecha, hay un respirador y está intubado, tiene insuficiencia respiratoria y es dependiente de ventilación mecánica. Y si ven a la parte inferior derecha, un poco oscurito tal vez, está la máquina de diálisis, o sea, está con insuficiencia renal aguda. Es decir, un paciente con disfunción orgánica múltiple. ¿Cómo empezó todo? Con un infarto. Una zona del ventrículo grande comprometida, shock cardiogénico posterior, todos los lechos se alteran y desarrolló poco a poco, en los días subsiguientes, una falla multiorgánica y se murió. Entonces, este escenario va a ir cambiando en la diapositiva, pero va a ir cambiando la modernidad. Tenemos mejores aparatos, tenemos mejores ventiladores, tenemos médicos formados, permanentes, tenemos todo, pero se mueren igual. Entonces, eso quiero yo rescatar. La mortalidad sigue siendo muy alta en algunos casos. Y ahí es donde todavía no logramos estar contentos a pesar de todo lo que se ha investigado. Si ustedes ven aquí, esto es un politraumatizado. Lo mismo, una máquina de diálisis más moderna, un ventilador más chico, ¿no? Los ventiladores se han hecho más pequeños, muchas bombas de infusión, fluidos, en fin, monitores. Lo mismo, paciente politraumatizado, joven, bastante joven, primero un shock hipovolémico, multitransfundido,
fracturado, y bueno, la secuencia y la cascada se activa y comienza poco a poco a comprometerse y termina nuevamente en un estado así. Dependiendo de una máquina de diálisis, dependiendo de un ventilador, dependiendo de vasopresores, como ahora vamos a ver. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este paciente? Solamente soportando cada órgano que falla y tratando de que viva. Lo correcto es actuar mucho antes para que este escenario sea menos frecuente cada vez. Sumamente difícil porque son pacientes delicados, pero si logramos que todos los emergencistas, que la atención prehospitalaria sea adecuada, que el primer manejo en la sala de emergencia sea adecuado, vamos a tener un poco menos de estos problemas. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos, la medicina prehospitalaria. Se salva vidas en la ambulancia, en el trayecto, en emergencia. Y eso estamos mal. Por eso esta generación de médicos jóvenes de repente van a tomar el encargo seriamente de que esto depende en gran parte de ellos. Seguimos el avance. Un ventilador, un señor ventilador Drager, una máquina de diálisis digital y todo japonesa Nipro, que ya no está nueva tampoco, las mismas bombas de difusión, monitor, transfusiones, es decir, el mismo escenario. Ya han pasado como 10 o 12 años. Entonces, el escenario, lo único que cambia es los equipos, la tecnología. Algo hemos logrado, pero la mortalidad sigue siendo inaceptablemente alta en estos casos. Tenemos éxitos, pero también tenemos una gran cantidad de fracasos. Entonces, esto es pues visto en la realidad y en el terreno, todo esto del SIRS y los diferentes estados de shock. Cuando son graves, esta es la línea común final, en las 3 diapositivas. Y la mortalidad es muy alta. Y el costo enorme de manejar estos pacientes. Si nosotros revisamos esta diapositiva, esta es de New England, la pueden ver aquí. ¿Por qué la investigación o casi todo lo que se ha hablado y lo que voy a decirles de shock se refiere a sepsis? Porque simplemente es el shock más frecuente del mundo. 60-70% de pacientes que están con el diagnóstico de shock son shock séptico. Y 1/3 de la población de cualquier UCI tiene el diagnóstico de shock. Shock en general. ¿Cierto? Entonces, es el shock más frecuente hoy en día, el shock séptico. ¿A quién le decimos shock séptico? Es aquel paciente que primero estaba infectado, hace un SIRS, y como ya tenemos el SIRS con una evidencia de infección, le llamamos sepsis. A ese paciente, si se pone delicado y se compromete, le llamamos sepsis grave. A ese paciente con sepsis grave establecemos los protocolos de fluidoterapia, resucitación de fluidos, etcétera, etcétera. Tratamos de reanimarlo. Si ese paciente se recupera, quedó en sepsis grave. Si ese paciente séptico, que le pusimos la adecuada reanimación de fluidos y no tiene respuesta alguna, ese paciente tiene shock séptico. Y damos un paso más adelante en el manejo. Sepsis, sepsis grave, shock séptico. Entonces, si ustedes ven ahí, es el shock más importante. Segundo, hipovolémico y cardiogénico por ahí. Y el cardiogénico, si me preguntaran, o yo les preguntara cuál es la causa más grande o más frecuente de shock cardiogénico, de hecho es el infarto agudo del miocardio. No se olviden que un gran porcentaje de pacientes mueren en la calle, hacen arresto cardíaco en la casa. Es una forma de morir, de la muerte súbita cardiovascular. Por eso es que, si ustedes se fijan, el esfuerzo enorme que se está haciendo en entrenar a la gente común en reanimación, no es por gusto, es porque se mueren en la calle. Por eso es que hay desfibriladores automáticos externos en Jockey Plaza. Por eso es que debería haber un desfibrilador interno en cualquier área donde haya más de 150 personas en un mismo tiempo. Llámese acá, solo que acá ustedes son jóvenes. Entonces, todo esto es solamente para denotar que la mayor parte de la investigación ha sido en sepsis, porque es el shock más frecuente en todo el mundo. Después viene el hipovolémico, cardiogénico por ahí, y una miscelánea. Shock obstructivo. El shock obstructivo básicamente tiene 3 patologías. Tromboembolismo pulmonar agudo, masivo, grande, un taponamiento cardíaco por cualquier etiología, ¿cierto? Compromiso del pericárdico y taponar el corazón, y la posibilidad de un neumotórax a tensión que se puede ver en trauma.
es un neumotor a grande atención, puede dar un shock obstructivo. Y hay, para que lo lean, un shock neurogénico, dolor intenso, y hay un shock en el terreno del neurogénico que es el shock espinal. Esos traumatismos que tienen sección medular, traumatismo espinal, pueden dar un shock que se llama shock espinal. Entonces, ahí viendo la diapositiva hacia arriba a la derecha están los tipos de shock. Y si ustedes ven, todos aquellos empiezan con hipotensión arterial. Y ahí está el primer problema, cómo identificar cuál era la presión basal del sujeto. Por eso insisto y espero que me entiendan, todos los algoritmos son bienvenidos, pero la idea es que ustedes sepan las excepciones. Si yo estoy hipotenso, o cualquiera de ustedes, les aseguro que las mujeres de acá, la mayoría no tienen ni 10 de sistólica, ni 100 milímetros de mercurio de sistólica. Entonces, si yo soy, digamos, muy pegado a la letra, puedo decir que esta persona está chocada, y de repente su presión basal. Entonces, es hipotensión con signos clínicos de hipoperfusión. Hay que hacer más completo el término. Es una persona hipotensa con evidente signo de hipoperfusión. Porque si estoy hipotenso y no tengo ningún signo de hipoperfusión, pues no estoy chocado. ¿Qué pasa con el hipertenso previo? Si yo asumo el criterio de que una sistólica menor de 90 milímetros de mercurio está en la definición universal de shock, ¿qué pasa si yo soy hipertenso previo? De repente con 110, yo sí estoy chocado. Entonces hay que ser más elástico. Es más, la nueva norma dice, con la excepción del hipertenso previo, con la cual no podemos ser rígidos en el criterio, y, como ven ahí, aquel que no tiene ningún signo de hipoperfusión, que puede ser un hipotenso habitual. Entonces, mucho cuidado con eso. Posteriormente, no se ve claro, creo que esta diapositiva muy grande, pero en fin, una vez establecido que sí hay hipotensión, que sí hay signo de hipoperfusión, estamos hablando de shock circulatorio. En general, en macro, shock circulatorio, definiendo. Y esto le llaman ahí 3 ventanas que ustedes no pueden olvidar. La piel, es una piel fría, un poco húmeda. Si el caso es muy serio, incluso hay una piel un poco con una tonalidad marmórea, a veces cianótica, ¿no es cierto? Se describe ese sudor, pero un sudor le llaman pegajoso, es diferente a un sudor clásico. El riñón, ¿a través de qué? De la oliguria, ¿no es cierto? A través de la oliguria. Signo muy importante en lo que es shock. Y tenemos también lo que es la taquicardia, ¿no? Como decía, en el grueso de los pacientes taquicardia. Entonces, esas son las ventanas que me dicen, acá está expresándose este estado, con la sola excepción que he mencionado, tanto en el hipotenso habitual como en el hipertenso previo, donde hay que ser más elástico. Y luego la diapositiva está ya separada una por una para que vean los diferentes tipos de shock. Repetimos acá. Shock hipovolémico, shock cardiogénico, shock obstructivo. La sepsis la vamos a estudiar, o el shock séptico, como shock distributivo. Así se llama. El shock séptico es un shock distributivo. Ese es el nombre que se le da. Así es como se estudia. El shock hipovolémico no admite mayor duda. Es aquel que se presenta por pérdidas masivas de fluidos, sea sangre o no, fluidos en general. Gran cantidad de fluidos por diferentes causas. El shock cardiogénico por una falla de bomba, y el shock obstructivo ya lo hemos mencionado. Vamos a eso, a desglosarlo para que lo entiendan un poco mejor. Ustedes ven acá el shock hipovolémico. Entonces, pérdida de fluidos, pérdida de volumen plasmático efectivo, también le llaman volumen circulante efectivo, pérdidas en general, fluidos digestivos, gran quemado puede estar hipovolémico, una hemorragia digestiva va a ser shock hipovolémico, o sea, una pérdida de fluido de tal magnitud que compromete lo que se llama el volumen circulante efectivo. Y ustedes ven aquí, hay usualmente taquicardia, hipotensión arterial, los signos de hipoperfusión que mencionamos, establecemos el diagnóstico de shock circulatorio, pero si lo estudiáramos como vamos a ver ahora,
estimamos que ese paciente va a tener un bajo gasto cardíaco, ¿no es cierto? Bajo gasto cardíaco. O si midiéramos la saturación en sangre venosa mixta, así se llama, sangre venosa mixta, no la saturación medida en gasometría arterial o en el pulsóxímetro, sino sangre venosa mixta a través de un catéter. Ese criterio es importante porque estaría disminuido cualquiera de ellos. Presión venosa central disminuida, y eso establecería el criterio de un shock hipovolémico. Es decir, si a este paciente, ahora les digo por qué es importante esto, le hacemos un ecocardiograma, vamos a encontrar las cámaras cardíacas pequeñas, a diferencia de otros tipos de shock, y una contractilidad normal o elevada. Y es lógico, si el paciente es tipo volémico, ¿no es cierto?, el corazón está un poco hiperdinámico, compensando, pero las cámaras están pequeñas, es un corazón exangüe, el paciente es tipo volémico. Entonces, ¿por qué se añade el ecocardiograma? Y desde ya se los voy a decir, con todo lo que ahora van a ver que se puede hacer para las mediciones hemodinámicas y ver el gasto y todo lo que quieran, que es lo más práctico, rápido, a la cabecera de un enfermo, un ecocardiograma. Desde ya la norma última dice, todo paciente de shock debe tener un ecocardiograma, en cualquier tipo de shock. Entonces, una manera muy rápida de tener una idea clara de lo que está sucediendo es un ecocardiograma. No solo para el shock cardiogénico, para cualquier tipo de shock. Más aún cuando les digo que hay componentes que a veces se sobreponen. Es más, los intensivistas de esta generación están entrenándose en ecocardiografía. No un ecocardiograma para diagnóstico cardiológico, ecocardiograma para intensivista, para ver eso. Paciente chocado, cómo están las cámaras, cómo está la fracción de eyección, hay líquido pericárdico o no, y ya está. Y con eso, más otras pruebas como presión venosa central, línea arterial media, definimos qué está pasando con ese paciente. Por eso es que está el ecocardiograma ahí. Entonces creo que eso sí deben anotarlo porque es real y es muy práctico tener un ecocardiograma para estos casos. En el shock cardiogénico no hay duda, el problema es el corazón. Se ha infartado una gran zona del ventrículo izquierdo, hay una falla de bomba, este infarto está comprometiendo al paciente y va desarrollando hipotensión arterial, taquicardia, hipoperfusión evidente, otra vez bajo gasto cardíaco, alta presión venosa. Si le medimos la presión venosa a este paciente que está en shock cardiogénico, suele estar la presión venosa central elevada. Entonces, ¿cómo está caracterizado? Por un bajo gasto. Ese paciente sí está frío. Ese paciente es el típico paciente que se describe desde Galeno, chocado. Ese es el paciente de bajo gasto cardíaco. Y es evidente y se ve clínicamente y se traduce en el ecocardiograma y en la presión venosa, y si le ponemos un Swan-Ganz y en todos sus parámetros, es bastante clásico. Entonces, bajo gasto cardíaco, inadecuado transporte de oxígeno, ¿no? Y generalmente el 70 y pico % de las veces pues se debe a un gran infarto de miocardio. Cosas más raras, cardiomiopatía hipertrófica en su estadio final, una miocarditis aguda en un paciente que ya tenía cardiomiopatía, niños con una miocarditis viral pueden terminar en un shock cardiogénico, pero son cosas más raras. Lo usual es una enfermedad isquémica del corazón que se traduce en un gran infarto, que baje el gasto cardíaco y desencadena todo lo que sea un shock cardiogénico. Un poquito más de shock cardiogénico, hipotensión, oliguria, compromiso sensorio, la piel fría, moteada, y miren, criterios hemodinámicos, presión sistólica menor de 90 milímetros por más de 30 minutos es un criterio de shock cardiogénico. Pero no descuidar al que es hipertenso previo. Recuerden que muchos pacientes que infartan primero han sido hipertensos por años, ¿no es cierto? Van de la mano. Entonces, al hipertenso previo no podríamos ser tan rígidos en la cifra. Si tienen cómo medir, y ahora hay cómo medir el índice cardíaco, ya sea directo o indirectamente, el criterio es menor de 2.2 litros por minuto por metro cuadrado, índice cardíaco. Y si tuvieran cómo medir la presión
de la oclusión de la arteria pulmonar o presión cuña que le llaman, y para eso se usaba o se usa un Swan Gas, tenemos que esa presión de oclusión de la arteria estaría en más de 15 milímetros de mercurio. Entonces, esos son algunos criterios para ahondar más en lo que es el shock cardiogénico. Sin embargo, creo que basta con el cuadro clínico, con la historia, con las enzimas cardíacas, el electrodiagnóstico está hecho. El problema va a ser cómo manejar después este shock cardiogénico. Ustedes ven acá la espiral hacia abajo, se llama así, la espiral hacia abajo del infarto de miocardio. Cosa curiosa, yo infarto, hago isquemia, tengo isquemia coronaria, estoy chocándome, y todo lo que se desencadena después genera más isquemia. O sea, estoy hipoperfundido y entonces hago más isquemia. Y por otro lado, el problema de este shock cardiogénico es que cuando ustedes intervienen, ya sea con trombolíticos, ya sea que le hagan una angioplastía al paciente, una parte de la zona infartada hace lo que se llama isquemia de reperfusión. O sea, reperfundir un corazón infartado es bueno, pero no siempre es bueno. Algunos hacen lo que se llama isquemia de reperfusión, que también tiene una serie de, digamos, de atingencias que el paciente se compromete el estado del paciente. Y lo otro es el concepto del corazón aturdido. Después de perfundir un corazón, o después de operar un corazón, después de hacer angioplastías directas primarias, a veces el corazón queda en un estado que se llama hibernado o aturdido. No, por decirlo coloquialmente, no arranca. Eso se soporta con inotropos mientras pase ese estado de hibernación para que el paciente recupere la función. Entonces, todo esto que ustedes ven aquí, disfunción miocárdica, hay insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica, ¿no es cierto? Toda la cascada que ven acá, disminución de la perfusión sistémica, disminución del volumen y del gasto cardíaco, hipotensión, isquemia, etcétera, puede llevar a la muerte. Por eso los minutos cuentan. Este paciente, si infarta en la calle, ¿qué posibilidades tiene de llegar a un centro donde inmediatamente le dan una angioplastía o algo? Son pocas. Por eso hay que manejarlo lo mejor posible en la fase prehospitalaria. Los minutos cuentan aquí. De hecho, en un centro avanzado, lo mejor que se puede hacer por un caso de estos es entrar a un cateterismo de urgencia, abrir el vaso, meter un stent, y eso es salvar una vida. Pero en el contexto de eso, pues hay que soportar, es decir, toda la parafernalia para mantener al paciente vivo hasta que se logre hacer esto. Entonces, este caso sería digamos, el más común en lo que es infarto de miocardio. Es lo que suele pasar y felizmente es uno de los que más rápido se manejan en centros donde hay unidades coronarias, cateterismo de urgencia, cuidado intensivo o cuidado coronario, en fin. En el shock distributivo, del cual la sepsis es el más importante, ustedes ven que el problema principal está aquí. Es una vasodilatación. Es un paciente cuya resistencia vascular periférica se cae. No es que le falte agua necesariamente, lo que pasa es que hay un pooling, se llama un secuestro venoso, un pooling, una vasodilatación. Entonces, ese paciente va a estar usualmente taquicárdico, hipotenso, con signos de hipoperfusión, pero va a tener un gasto cardíaco normal o alto. Normal o alto, dependiendo de la fase de la sepsis en que esté el paciente. Hay una fase hiperdinámica con un gasto cardíaco alto y hay una fase muy avanzada donde el gasto cardíaco ya se cae. Entonces, dependiendo de la fase, va a tener un gasto cardíaco normal o alto, ¿no es cierto? Y una hipovolemia relativa por ese secuestro de sangre que digo, o ese pooling, esa vasodilatación, ¿no es cierto? Y la cascada inflamatoria, que ahora vamos a ver con más detalle, nos va a explicar por qué estos pacientes hacen todo lo que hacen, ¿no es cierto? Incluyendo coagulación intravascular diseminada. Entonces, si le hiciéramos un ecocardiograma a este paciente con shock distributivo, ¿no? La contractilidad usualmente está preservada, usualmente estaría preservada. En una fase las cámaras serían normales, ¿no? Hasta que se dilatan. En una fase más avanzada sí pueden tener dilatación de las cámaras cardíacas. Shock distributivo. El shock anafiláctico también se considera un shock distributivo, por si acaso. Si yo quisiera resumir, sin entrar en detalle, la fase del tratamiento del shock, tenemos una primera fase donde lo hacemos todo para salvar la vida del paciente, ¿no? Obtener una presión mínima aceptable, las variables las mejores que podamos tener. En la optimización, proveer un adecuado soporte o entrega de oxígeno
disponible bajo cualquier medio, optimizar el gasto cardíaco, optimizar la saturación venosa mixta, ver los niveles de lactato en sangre, en fin, estabilizar al paciente, y acá es el soporte que mencioné en la diapositiva. Soportar cualquier órgano que esté claudicando o fallando, cualquiera. Minimizar las complicaciones, y este es el otro problema. Cada procedimiento que necesite ese paciente que vieron tiene altos riesgos. Intubar tiene riesgos. Colocar catéteres tiene riesgos, neumotoras, punción arterial. Poner un catéter Swan-Gas tiene riesgos, embolización de catéter. Es decir, todo lo que hagan también tiene riesgos. A veces el paciente, en nuestro afán de ayudarlo, cometemos algunos errores y complicamos peor el panorama. Una vía central, también neumotoras. El paciente está complicado y encima le provoco un neumotoras por colocarle una vía central, con lo cual complico el panorama. Entonces también hay que tener en cuenta esos aspectos cuando manejemos estos pacientes. Si el caso va bien, viene la terapia de descalonamiento. Vamos bajando el soporte, vamos retirando inotropos, vamos retirando un poco de ese manejo tan agresivo, tratando de tener un balance algo negativo. ¿Por qué? Porque todos estos pacientes en la primera fase, generalmente, para mantener la volemia, los sobrehidratamos. Entonces, en fases de mejoría, es bueno tener un balance algo negativo. Eso ya es algo más terapéutico, pero no quería dejar de mencionarlos. Entonces, miren, vamos a ver un paciente con sepsis severa. Entonces, si lo resumimos en 3 estamentos básicos, diríamos, lo primero que se establece es una disfunción del endotelio, es un daño endotelial. Y decir endotelio es hablar de 2 cosas, de fuerzas vasoconstrictoras y fuerzas vasodilatadoras. Hablar de endotelinas, endotelina 1, hablar de óxido nítrico. Entonces, el punto inicial es un daño, una injuria endotelial. Esa injuria endotelial también se acompaña de lo que es trombos, pero microtrombos, en el lecho de la microcirculación, un fenómeno trombótico. Microtrombos en diferentes lechos, renal, esplánico, hepático, respiratorio, en fin. Entonces, esto es importante porque fue la madre de que algunas veces se parinizaran a los pacientes con sepsis. Hubo protocolos por años de parinización a estos pacientes y no fueron resultados buenos. Hipoperfusión e isquemia, disfunción orgánica en la sepsis severa y muerte. Esto es en macro. Ahora miren ustedes, si quisiéramos ver comparar los casos de sepsis en cualquier parte del mundo, más o menos estos promedios, fíjense, casos de sepsis comparado con cáncer de pulmón, con cáncer de colon, con trombosis venosa, ¿no? Tromboembólica o enfermedad tromboembólica venosa, SIDA. Miren la casuística, pues es una enfermedad o es un trastorno que merece toda nuestra atención. Miren todas estas series, todas son modernas, todas son después del 2000. Miren la mortalidad, o sea que menos podría decir es una mortalidad entre el 20 al 40% en los casos más simples, y con mortalidades que pasan el 80 o 70% en los casos más serios. O sea, la mortalidad es realmente impresionante en la sepsis grave. Comparando mortalidad, sepsis severa, stroke, o sea, enfermedad isquémica, infarto de miocardio, con lo cual sí se ha logrado avanzar mucho en estos últimos años. Ya no se mueren tantos infartos por todo lo que he mencionado, trombolíticos, angioplastías, stent, etc. Trauma, fíjense ustedes la mortalidad de la sepsis severa, y peor si llega a ser shock séptico irreversible, la mortalidad es altísima. Entonces, todo esto es para ponerle atención a esta parte, la infección. Si nosotros manejamos bien una infección, si nosotros tratamos bien una neumonía, si nosotros drenamos, digamos, pronto un absceso, si nosotros hacemos una buena cirugía abdominal, vamos a prevenir la sepsis. Ese es el mensaje. Cuando uno no es diligente en el tratamiento de una infección más o menos importante, en pocas horas nos puede ganar el caso y terminar en esto. Entonces el mensaje es que el inicio, la madre del cordero, es una infección. Y lo otro aspecto que no siempre podemos manejar es el huésped. Si uno es diabético, si uno es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fumador, más de 70 años, y hace una neumonía, es diferente pues, a tener 30 años, no ser fumador y hacer una neumonía. Entonces,
Estos aspectos son para mí de tremenda importancia, más allá de todo lo que es digamos, la ciencia pura, ¿no? Es que el alumno identifique estas cosas. Una vez producida la infección, se van a desencadenar todo lo que son los mediadores proinflamatorios. Citoquinas proinflamatorias, citoquinas antiinflamatorias, que en el estado de salud está en un equilibrio perfecto, que se rompe cuando esto se genera. En la década del 70, al shock séptico, ¿cómo se le llamaba? Shock endotóxico. ¿Por qué se le llamaba shock endotóxico? Porque se creía que solo las bacterias gram negativas que tienen endotoxinas producían el shock séptico. Y eso fue por décadas. Luego se vio que el shock séptico puede desencadenar cualquier bacteria, también virus. Entonces ya no se llamó más shock endotóxico. Pero ya les digo, por años se hablaba al shock séptico de shock endotóxico por la endotoxina de las bacterias gram negativas. Entonces eso ya está desterrado. Cualquier bacteria, virus, inclusive parásitos, podrían desencadenar un cuadro parecido a una sepsis grave. Entonces, esta cascada, esta red de inflamación, alteración de la endotelio, romperse el equilibrio de citoquinas antiinflamatorias con las proinflamatorias y romper el equilibrio en la coagulación de ¿qué? De lo que es trombosis y fibrinolisis, que también es otro sistema que anda balanceado. Todos los días nosotros tenemos un sistema fibrinolítico que funciona perfecto, si no estaríamos todo el día coagulados. O sea, hay un equilibrio perfecto entre la cascada de coagulación y lo que es la fibrinolisis. Cuando suceden estos casos, se altera también este mecanismo y comenzamos a presentar todos estos problemas a través de la cascada del ácido araquidónico, la prostaciclina, tromboxano A1, factor activador de las plaquetas, es decir, todo un grupo de sustancias o citoquinas proinflamatorias, procoagulantes, vasodilatadoras, versus todo un grupo de citoquinas antiinflamatorias, vasoconstrictoras, anticoagulantes o antitrombóticas. Entonces, ese desorden se llama caos. Al producirse el caos, el paciente entra en este desorden de la disfunción orgánica motora. Entonces, fíjense ustedes todo lo que podríamos intervenir. Y esto lo voy a usar para decir lo siguiente, y espero que me entiendan. Hace años, no es de ahora, que se sabe que el factor de necrosis tumoral es cardinal en la sepsis. Hace años que se sabe que la interleuquina 1 y la interleuquina 6 producen fiebre y cuando se le inyecta al conejo produce un cuadro semejante. Hace siglos que se sabe. Y hace años que se sabe que la fosfolipasa A1 y el factor anterior en las plaquetas induce los trombos. Hace años que se sabe. Como hace años que se sabe y los pacientes se morían, se empezó a trabajar en qué hacer. ¿Qué pasa si usamos anticuerpos antifactores de necrosis tumoral? ¿Qué pasa si como hay inflamación usamos antiinflamatorio no esteroideo? Probemos ibuprofeno en sepsis. ¿Qué pasa si usamos óxido nítrico? ¿Qué pasa si esto? Es decir, se ha usado de todo en sepsis y en shock séptico y los resultados no han sido buenos. Esa parte es la difícil de entender. Me imagino si es para mí difícil, para ustedes también. Hubo incluso un investigador conocidísimo, Parrillo, está en todos los textos de UCI, se ideó lo que se llamaba un cóctel antisepsis. O sea, se estaba planeando algo como un polipil o un cóctel, un poco de esto, un poco de aquello, Gastón Acurio, ¿no? Y no se logró nada. La evidencia nunca nos favoreció. ¿Y eso por qué? Porque una cosa es reproducir una sepsis en un cobayo o en un conejo de indias, y otra cosa es el comportamiento de cada ser humano con todas sus condiciones. De manera tal que hasta ahora no se ha logrado un gran avance en esto. En lo que ven ahí, proteína C activada, el último avance que ya dejó de usarse fue una droga que actuaba ahí, donde dice proteína C activada. Era una droga diseñada para pacientes exclusivamente con más de 2 sistemas orgánicos fallando. O sea, pacientes sépticos con más de 2 sistemas orgánicos fallando, se le daba este medicamento que actuaba a nivel inhibiendo la proteína C activada. Y hubieron varios estudios, uno es el PROWES con W, otro más por ahí. Los resultados eran no muy buenos, carísimo, difícil infusión, riesgo de sangrado si nos íbamos al otro extremo, de manera que dejó de usarse. Fue un boom,
Se creyó que con eso la mortalidad disminuía tremendamente. Solo se logró una disminución de la mortalidad del 6%, a un costo muy alto, y poco a poco fue cayendo en desuso. Es la última, digamos, novedad que se ensayó tal o cual droga para la sepsis. Pero ya les repito, se ha usado hormona tiroidea, se ha usado ibuprofeno, se ha usado anticuerpos anti-interleuquina 1 y 6, anticuerpos antifactor de necrosis tumoral. O sea, se ha usado gran cantidad, se han hecho pruebas y ensayos sin ningún resultado digno de, históricamente sí, científicamente sí, pero en la arena clínica. Entonces, por eso yo siempre les insisto en que prevenir y manejar al paciente tempranamente de la mejor manera es lo único que podamos por ahora ofrecer. Aquí es lo mismo, todo es una cascada, quizá más moderno, pero es lo mismo. Al final el daño está aquí. Esta es la célula, esta es la mitocondria, acá está la disoxia, el efecto citopático, y luego se va instalando todo lo que hemos dicho. O vive el paciente y lo recuperamos, o se muere invariablemente si hace una falla multiorgánica. Ustedes vean aquí que cuando hablábamos, por ejemplo, de bacterias Gram negativas, hablábamos de esto, el lipopolisacárido que tienen las bacterias Gram negativas, endotoxina. Pero miren ustedes, los cocos positivos no tienen endotoxinas, más bien tienen exotoxinas. Y acá hay un fenómeno del intestino. No sé si ustedes han oído hablar de la translocación bacteriana. Este es un concepto fisiopatológico importante. ¿Qué pasa si tenemos pacientes de X naturaleza, ¿okay?, que tienen un intestino sin nutrición prolongada, un intestino más o menos isquémico, o un paciente con distensión de asas, obstrucción o pseudoobstrucción intestinal o subobstrucción intestinal? Es decir, están en terapia intensiva o están hospitalizados por N causa y tienen aquí un problema no resuelto. Generalmente es un intestino que se va poniendo isquémico. Ese intestino, cuya pared sufre algún daño, genera lo que se llama translocación bacteriana, es decir, las bacterias propias del intestino, de la flora intestinal, por un mecanismo que se llama translocación, pueden generar una sepsis. A eso se conoce como translocación bacteriana. Por eso es que decimos, al paciente crítico hay que nutrirlo precozmente. Si nutrimos a un paciente crítico precozmente, disminuimos la posibilidad de que se dé este fenómeno de translocación bacteriana. Por eso en la diapositiva se ve el intestino como fuente de este tipo de problemas, ¿ya? Entonces, eso es importante. El nido de la infección puede ser un absceso, una pielonefritis, una celulitis, una neumonía, o sea, no importa. Cualquiera. Por eso decimos, no ganamos nada con antibióticos si no drenamos un absceso, por ejemplo. Luego viene todo lo que es los macrófagos, monocitos, células endoteliales, neutrófilos, todo lo que digo para terminar aquí. Vasodilatación o vasoconstricción, agregación leucocitaria, moléculas de adhesión leucocitaria, en fin, creo que todo eso lo deben haber visto ustedes en inmunología y en una serie de enfermedades autoinmunes y todo. Se produce el estado de shock, la hipotensión refractaria, la difusión multiorgánica y la muerte del paciente. Nuevamente, microcirculación, o sea, falla o insuficiencia microcirculatoria en la sepsis, disfunción endotelial, alteración de las presiones de perfusión locales, redistribución del flujo sanguíneo. Shunt es como, se establecen comunicaciones funcionales arteriovenosas en la microcirculación, arteriolas o capilares me refiero, incremento en la adhesión leucocitaria, alteraciones hemorreológicas. ¿Qué son alteraciones hemorreológicas? La interacción entre la célula y la pared vascular se llama reología, ¿no? La interacción se refiere a eso, interacciones entre la pared vascular y las plaquetas o las células sanguíneas. Incremento en la permeabilidad microvascular, en fin, todo eso, trastorno microcirculatorio en sepsis. Miren hasta dónde se ha avanzado, no sé si es clara la diapositiva. Hay un aparato que no es tan sofisticado, que se puede hacer esto. Esto es una glándula sublingual de un paciente sano y de un paciente en shock séptico. Con este aparato que te da un campo oscuro, una óptica que traspasa y se ve la glándula sublingual, como transiluminar el escroto con una linterna, por ejemplo, algo así, pero con una óptica diferente, se pueden ver, miren el calibre de los pequeños
del paciente chocado en la glándula sublingual comparado con el calibre del resto de la circulación a este nivel de las glándulas sublinguales en un paciente sano y un paciente chocado, ¿no? Esto a través de una tecnología de campo oscuro con una óptica que no es tan complicado. O sea, miren a dónde se llega para... Y es claro, pues acá se ve unos hilos comparados con el calibre de las otras. Nuevamente, y a color, como les suele gustar a ustedes, este es el endotelio, las células. Acá tienen ustedes, bueno, en este caso bacilos oral negativos, es el lipopolisacárido o endotoxina. Empieza todo el proceso con aquellas células que son las células de defensa, en fin, y toda esta secuencia donde intervienen todas estas interleuquinas, leucotrienes, prostaglandinas, el ácido araquidónico, todo termina en esto: vasodilatación, ¿no es cierto? Pooling venoso, vasodilatación, paciente hipotenso, irreversible a veces, y eso termina con la vida del paciente. Esto está bien estudiado, sin embargo, utilidad clínica ahora, hoy por hoy, todavía no tiene. No hay que usemos antileucotrienes y ya está. Diferente en el asma, si yo uso montelukast en el asma, los pacientes también, es un inhibidor de leucotrienes. O sea, la tecnología ha avanzado, pero en la arena clínica, como les digo, no ha podido mostrar demasiado para que estemos satisfechos.